Buenos días, amados y amadas en el Señor. Qué bueno es encontrarnos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Hoy en el Evangelio se registra un episodio que yo diría que es algo retante. Vemos a un Jesús que desafía a sus discípulos. Sí, vemos a un Jesús que le habla en arroz y habichuela, como decimos nosotros los de aquí de Puerto Rico, o incluso podríamos decir también que le habla a calzón quitado. ¿Por qué? Porque le dice, miren, el que ustedes sean mis discípulos, el que ustedes me sigan, no es equivalente a que ustedes gocen de paz, a que ustedes tengan paz. Todo lo contrario, van a encontrar que oposición, van a encontrar división. ¿Por qué? Porque él mismo se presenta como una causa de división o de espada. No he venido a traer la paz. Y hoy por hoy, mis amados hermanos y hermanas, todavía eso lo vivimos. En una época, en la época de Jesús, esos primeros apóstoles y esos primeros discípulos de Jesús, no es lo mismo un apóstol que un discípulo. Un apóstol fue aquel que fue llamado directamente por el Señor durante ese ministerio terrenal que él tuvo en sus inicios, de manera que él mismo creó su propio equipo para poder llevar el mensaje y poder alcanzar a más personas. No obstante, tuvo discípulos, esos discípulos que también él los llamaba, pero esos discípulos también que en el camino él se encontraba y quedaban totalmente asombrados y sorprendidos por lo que veían en Jesús y decidían seguirle. Habían discípulos que le seguían con rectitud, que lo seguían con un corazón sincero, pero habían otros discípulos que solamente lo seguían por meramente ser espectadores. Es decir, yo me quedo aquí en las gradas, yo veo y si me gusta me uno, si no me gusta pues me doy la espalda y me voy. O me quedo aquí en las gradas, veo, si tengo que criticar, si me tengo que burlar, lo hago. Y eso pasa muchas veces en nosotros, muchas veces nosotros en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias somos espectadores, simplemente nos quedamos en las gradas, nos gusta ver todo lo que hay, pero no somos capaces de comprometernos, de ir más allá y ser anunciadores, ser proclamadores, ser pregoneros del Evangelio. Entonces, vemos por un lado cómo Jesús le habla con esta tonalidad, con este tono, con un tono fuerte, con un tono algo exigente, y le dice, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que cuesta, en otras palabras, seguirme, que tú no vas a poder gozar de paz. Y es cierto, vemos cómo esos discípulos se tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Inmediatamente los apóstoles mueren, que vemos cómo fue la muerte de muchos de estos apóstoles, ¿verdad? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y están estos discípulos que existen inmediatamente esta era apostólica, que también tuvieron que luchar, también tuvieron que batallar por el Evangelio. Hoy por hoy todavía esto se ve, pero en aquella época fue algo tan y tan fuerte, algo tan conmovedor, y vemos ahí la historia de tantos mártires, de tantos hombres y mujeres de fe que entregaron su vida, que derramaron hasta la última gota de su sangre por Cristo y su Evangelio. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos si tú y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida, a dejar el pellejo, a dejar el cuero por el Evangelio. Es hermoso nosotros buscar, nosotros comenzar a leer sobre la vida de los mártires, ver cómo estos mártires sufrieron tanto por el Evangelio, cómo estos mártires fueron perseguidos, cómo fueron torturados simplemente por la causa
de Cristo. Ahí tenemos, por ejemplo, la figura de Santa Águeda. Santa Águeda era virgen, ¿verdad? Y Santa Águeda sufrió ese martirio, le cortaron los senos, ponían carbón encendido, la colocaban ahí. Hay una historia que dice que Santa Águeda la agarraron por su cabellera y la llevaron por toda una carretera bien, pero bien prolongada, y le arrancaron de raíz su cabello, ¿verdad? Y ella todo lo sufrió por amor a Cristo. De hecho, en esos últimos momentos de su vida, ella elevó su mirada al cielo y bendijo en nombre de Cristo, porque aún en medio de su sufrimiento y de su angustia y de ese dolor tan intenso, ella sabía que lo que hizo era lo correcto por el Señor. No gozó quizás de una paz terrenal, pero sí va a gozar y está gozando ahora de una paz eterna delante de su presencia. Lo mismo pasó con Felicidad y Perpetua. También eran unas mujeres que sufrieron el martirio, que fueron torturadas. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y así sucesivamente podemos nosotros buscar la historia de los mártires y ver cómo sufrieron, cómo dieron su vida, cómo derramaron hasta la última gota de su sangre, como dije hace unos minutos atrás, por Cristo y el Evangelio. Y es que no es fácil seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es una vida color de rosa. Seguir a Cristo no es peaches and cream, como decimos en buen español, sino que seguir a Cristo conlleva el yo tener que armarme de valor. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la misma familia voy a encontrar oposición. Van a haber personas, miembros de mi familia, que incluso vamos a sentir esa oposición, ese rechazo, ese desprecio, que quizás se burlen de nosotros, que quizás nos critiquen cuando digan, bueno, tú si te dejan, llévate la cama para la iglesia. Ay, pero tú todavía a estas alturas en el siglo XXI orando y orando por la sanidad de X o Y persona. Pero no que la ciencia es mejor, confía en los médicos, confía en los cirujanos, sí. Pero tenemos que sobre todas las cosas confiar en el Señor, porque es el Señor el que dirige las mentes, los corazones y las manos de estos médicos y de todos los científicos. Nuestra confianza, nuestra fe debe descansar en el Señor. Y no es fácil. El mismo Jesús nos dice hoy, el que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. Cada uno de nosotros tiene una cruz. Quizás esa cruz hoy la vas a encontrar muy pesada. Quizás mañana esa cruz está ahí más o menos. Quizás pasado mañana o la semana próxima la vas a encontrar bien liviana. Pero ahí está tu cruz. La cruz es el equipaje, es la mochila, es el bulto del cristiano. Claro que sí, así como nuestros niños tienen sus mochilas para ir a la escuela. La única diferencia es que cuando son las 3 de la tarde y llegan a la casa, las sueltan en una esquina y no vuelven a saber de ella hasta el día después. O a menos que sea viernes y no sepan de ella por todo el fin de semana. En cambio, tú y yo tenemos que cargar con este equipaje todos los días de nuestra vida. Van a haber momentos en que vamos a sentir que no podemos, porque es muy pesada, es muy pesante, pesa demasiado. No obstante, sabemos que el Señor está, porque es en los momentos difíciles, en los momentos agridulces, en los momentos amargos, cuando más el Señor está a nuestro lado. Sin duda alguna. Es ahí cuando nosotros podemos experimentar su amor. ¿Acaso Jesús no sintió la presencia de Dios el Padre en los momentos más difíciles e impresionantes de su vida? En ese momento del Calvario, en ese momento de su pasión,
donde tuvo que recibir latigazos, salivazos, el desprecio de los demás, la crítica y la burla de los demás. Fue ahí cuando Dios, cuando el Espíritu Santo los fortaleció para poder llevar a cabo el plan divino, que era dar su vida, entregar su vida y derramar toda su sangre preciosa por cada uno de nosotros en el madero del Calvario. Y no se quedó allí, ni tampoco se quedó en el sepulcro. Resucitó gloriosamente, resucitó victoriosamente, y gracias a su gloriosa resurrección, tú y yo tenemos vida y somos partícipes de la vida eterna. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, cuando decidamos seguir a Cristo, cuando le digamos a Cristo, heme aquí, envíame a mí, tenemos que prepararnos mentalmente, porque lo que vamos a vivir, lo que vamos a experimentar, a lo que nos vamos a enfrentar, es a oposición, es a división, es a las burlas, es a las críticas. Todo lo hemos pasado. Y quizás en el mundo tú y yo lo podamos comprender de la gente del mundo. Pero lo que quizás tú y yo no podemos comprender es que incluso dentro de la misma iglesia, tú y yo recibamos burlas o críticas. Sí, porque desafortunadamente hay de todo en la viña del Señor. Pero el apóstol Pedro nos invita en una de sus cartas a que nosotros, ante todo, tenemos que mantener la fe firme en el Señor, en que cada uno de nosotros debemos siempre aspirar a Cristo y su paz, a dar razón de nuestra fe. Y la razón de nuestra fe es que Cristo se humilló, se anonadó, siendo de categoría, de condición divina, y se hizo un siervo, se hizo esclavo por nosotros, se hizo pecado por ti y por mí. Y gracias a su sacrificio de rescate, a su sacrificio de amor, de misericordia, tú y yo tenemos vida. Tú y yo tenemos libre acceso a la vida eterna, solamente gracias a Él, gracias a lo que Él pudo hacer en la cruz. Por eso tú y yo, mis queridos hermanos, cuando nos encontremos en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos más tormentosos de la vida, donde a veces no encontremos salida a nuestros problemas, o a veces no le encontramos una respuesta a nuestros tantos cuestionamientos, recuerda que siempre, en medio de los días grises, Cristo reina. Eso lo decía una santa muy conocida en Europa, Santa Gemma Galgani. Aunque el mundo esté patas arriba, aunque tu vida quizás esté patas arriba en estos momentos, nunca, nunca olvides que Cristo reina. Ve a Él, acude a Él. No pierdas el tiempo buscando quizás el alivio, quizás el refrigerio o las fuerzas en otra cosa. Acude a Cristo, que te espera con sus brazos abiertos, así como murió con sus brazos abiertos allí colgado en la cruz. Así Él te espera. Solamente Él nos puede entender, solamente Él nos puede escuchar, solamente Él puede comprender nuestras acciones, como decía el Salmo. El salmista dice, el salmista David en uno de sus salmos dice, porque el Señor conoce cada corazón y comprende todas sus acciones. Por lo tanto, no temas cuando las personas te señalen o te juzguen. Esa opinión no importa. La opinión que sí importa es la que tenga Dios de ti, porque Dios ama,
porque Dios es misericordia misma. Recuerda, el ser humano, nosotros, no somos para nada como Dios. Dios ama eternamente. Su amor es enorme, es infinito. En cambio, nuestro amor no. En cambio, nuestro amor es un amor finito. En cambio, nosotros decidimos a quiénes vamos a amar. En cambio, Dios nos ama a todos por igual, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Él nos ama. Vamos a ser más como el Señor, vamos a amar más, vamos a aceptar más, vamos a acoger más, en vez de estar juzgando, señalando y condenando la vida de los demás. Recuerda siempre, mis amados hermanos y hermanas, estos detalles que te quiero compartir, especialmente en los momentos donde te sientas que estás abrumado, que estás cansado, que has perdido toda esperanza. Dios está contigo. Dios está para ti. Dios te ve. Dios te escucha. Dios se preocupa y se interesa por ti. Pero sobre todas las cosas, Dios te ama tal y como tú eres. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.